Hola, soy Alex Chiquillo, estudiante de quinto semestre de la Universidad Popular del Cesar y hoy me encuentro pues en el contexto de la materia procesal civil 2 a cargo del profesor Enders Campo. Nos correspondió pues hacer unos videos explicando los procesos declarativos especiales que encontramos en el Código General del Proceso, que son el proceso declarativo de expropiación, el proceso declarativo de deslinde y amojonamiento, los procesos divisorios y los procesos monitorios. Para iniciar, voy a empezar hablando un poco acerca de lo que es el primero que encontramos en el Código General del Proceso, que es el proceso declarativo de expropiación. La expropiación, de cierto modo, es la manera en que tiene la administración de quitar la propiedad de un bien o un derecho a una persona particular a cambio de una compensación, si es que se hace pues por vía administrativa, que es donde la administración pública quita a una persona la propiedad de un bien o un derecho a cambio de entregarle una indemnización. Entonces aquí vemos que esta figura consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular hacia el Estado mediante pues una indemnización. El objeto o el fin que busca la expropiación, pues es precisamente el bien o ese derecho que puede ser expropiado, ya sea de forma parcial o de forma total. Entonces, en este sentido, puede ser objeto de expropiación, aparte de los bienes inmuebles, cualquier otro tipo de bienes o derechos. En el proceso de investigación, entonces, nos encontramos con que hay varios tipos de expropiación. Nos encontramos con la enajenación voluntaria, que es cuando en la primera etapa de negociación entre las partes se realiza una oferta de compra. También está la expropiación por vía judicial, que ocurre cuando no es posible llegar a un acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria y se deja a consideración del juez civil si se hace o no se hace pues la respectiva expropiación. La expropiación por vía administrativa tiene incidencia con lo que es el principio en el que prima el interés general por sobre el interés particular. Esta tiene utilidad cuando el predio es de suma importancia para el Estado. Entonces, ¿quiénes pueden adelantar un proceso de expropiación? El Estado, las entidades territoriales, es decir, los municipios y los departamentos, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, etcétera. Entonces, las características, así como a grandes rasgos del proceso de expropiación, son que, bueno, su característica más fundamental es que es de carácter coactivo. Es decir, que el individuo no ofrece su propiedad voluntariamente, sino que el Estado la reclama de forma unilateral. También que las personas expropiadas pues suelen recibir una compensación económica en forma de indemnización. Los motivos de la expropiación como tal pueden ser diversos, pueden obedecer a pues, temas económicos, a temas políticos, a temas de interés social, etcétera. También esta debe hacerse o producirse conforme a las leyes del país, es decir, que no se realice mediante el abuso del poder. Ya hablando un poco más acerca del proceso declarativo de expropiación, este lo encontramos en el artículo 399 del Código General del Proceso. Entonces, se dice que la expropiación se sujeta a unas ciertas reglas. La primera de ellas es que se debe dirigir contra todos los titulares de derechos reales principales que hayan sobre el bien pues, objeto de expropiación. Y si estos se encuentran en un proceso litigioso, pues contra todas las partes que tengan ese proceso. Además, se debe dirigir contra todos los tenedores cuyos derechos o contratos consten en escritura pública y que esté inscrita. Y también contra aquellos acreedores hipotecarios y prendarios que aparezcan en el certificado de registro. La demanda de expropiación entonces deberá ser presentada dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la cual quedare en firme la resolución que ordene la expropiación, so pena de que dicha resolución y las inscripciones que se hubieran efectuado en las oficinas de registros e instrumentos públicos
pierdan fuerza ejecutoria sin necesidad de que haya un procedimiento, un pronunciamiento judicial o administrativo alguno. La demanda se acompañará de copia de resolución vigente en la que se decreta la expropiación, un avalúo de los bienes objetos de ella y, si se trata de bienes sujetos a registro, pues un certificado acerca de la propiedad y los derechos reales constituidos sobre ellos por un periodo de 10 años si fuere posible. Desde la presentación de la demanda a solicitud de la entidad demandante, se decretará la entrega anticipada del bien, siempre que aquella consigne a órdenes de juzgado el valor establecido en el avalúo aportado. Si en la diligencia el demandado demuestra que el objeto de la expropiación está destinado exclusivamente a su vivienda y no se presenta oposición, el juez ordenará entregarle previamente el dinero consignado siempre que no exista gravamen hipotecario, embargos ni demandas registradas. De la demanda se correrá traslado al demandado por el término de 3 días. No podrá proponer excepciones de ninguna clase. En todo caso, el juez debe adoptar pues, los correctivos necesarios para subsanar los defectos formales de la demanda. Cuando el demandado esté en desacuerdo con el avalúo o considere que hay lugar a indemnización por conceptos pues, no incluidos en esta o por un valor mayor, deberá aportar un dictamen pericial elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por una lonja de propiedad raíz, del cual deberá o se le correrá traslado al demandante por 3 días. Si no se presenta el avalúo, se rechazará de plano la objeción formulada. Vencido el traslado de la demanda al demandado o del avalúo al demandante, según el caso, el juez convocará audiencia en la que interrogará a los peritos que hayan elaborado los avalúos y dictará la sentencia. En la sentencia se resolverá sobre la expropiación y, si la decreta, ordenará la cancelación pues de los gravámenes, los embargos y las inscripciones que recaigan sobre el bien y determinará el valor de la indemnización que corresponda. El demandante deberá consignar el saldo de la indemnización dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Si no se realiza la consignación oportunamente, el juez liberará mandamiento ejecutivo contra el demandante. La ejecutoria de la sentencia y realizada la consignación a órdenes del juzgado, el juez ordenará la entrega definitiva del bien y, realizada la entrega, se ordenará el registro del acta de la diligencia y de la sentencia para que pues sirvan de título de dominio al demandante. Registradas entonces la sentencia y el acta, se entregará a los interesados su respectiva indemnización, pero si los bienes están grabados con prenda o hipoteca, el precio quedará pues a órdenes de juzgado para que sobre el bien puedan los acreedores ejercer sus respectivos derechos en proceso separado. Cuando se hubiere efectuado la entrega anticipada del bien y si el superior revoque la sentencia que decretó la expropiación, ordenará que el inferior, si fuere posible, ponga de nuevo al demandado en posesión o en tenencia de los bienes y condenará al demandante a pagar los perjuicios causados, incluido el valor de las obras necesarias para restituir las cosas al estado en que se tenían al momento de la entrega. La sentencia que deniegue la expropiación es apelable y en el efecto suspensivo, y la que decrete la expropiación en el efecto devolutivo. El parágrafo de este proceso declarativo especial de la expropiación nos dice que para efectos de calcular el valor de la indemnización por lucro cesante, cuando se trate de inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y que se presente una afectación que ocasione pues una limitación temporal o una definitiva a la generación pues de esos ingresos provenientes del desarrollo de esa actividad lucro cesante, deberá considerarse, independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se dejaren de percibir hasta por un periodo máximo de 6 meses.
Entonces, eso es como a grandes rasgos, pues el objeto, las características y el procedimiento que debe seguirse en un proceso declarativo especial de expropiación. Ahora vamos a hablar un poco acerca del proceso especial de deslinde y amojonamiento. El proceso especial de deslinde y amojonamiento como tal es una herramienta jurídica que tiene como fin principal el fijar pues unos linderos en un bien o en un predio determinado. Esto implica, según la Corte Suprema de Justicia, que haya una aceptación de las partes sobre pues la titularidad. Es decir, que es una acción mediante la cual el juez establece los derechos de propiedad del terreno, repartiendo la tierra y otorgando pues los linderos que deban hacerse o que correspondan. Las personas legitimadas para adelantar o para iniciar un proceso de deslinde son el propietario, el usufructuario, el nudo propietario y el comunero del bien. Si eres poseedor, por ejemplo, y lo has sido por más de un año, también puedes iniciar un proceso de deslinde. Además, si, por ejemplo, se trata de una propiedad a la cual el juez luego declara como propiedad de alguien más y ya le habías hecho mejoras, puedes solicitar pues que te devuelvan las mejoras que hayas hecho en el terreno. Sin embargo, para que eso pase o para que el juez acepte el pago de estas deben ser probadas. En caso de que la contraparte pues no esté de acuerdo con el valor estipulado de las mejoras, deberá intervenir pues un perito que establezca cuál es el monto o cuál debe ser el monto a pagar. Y en caso de que no se pague ese dinero, pues existe un derecho a retención hasta que el monto adeudado sea cancelado por el deudor. Esto consiste básicamente en la retención del bien o en este caso del terreno hasta que no se ha pagado el monto que te adeudan o que es adeudado como tal. Hablando ya un poco acerca de lo que es el procedimiento como tal de deslinde y amojonamiento. Esto lo encontramos desde el artículo 400 del Código General del Proceso, donde pues se nos habla inicialmente de las partes y se dice que pueden demandar el deslinde y amojonamiento el propietario, el nudo propietario, el usufructuario, el comunero del bien que pretenda deslindar y el poseedor material con más de un año de posesión. La demanda además deberá dirigirse contra todos los titulares de derechos reales principales sobre los bienes inmuebles, objetos de deslinde que parezcan inscritos en los respectivos certificados del registrador de instrumentos públicos. En cuanto a las demandas y los anexos, en el artículo 401 se nos habla de que la demanda expresará los linderos de los distintos predios y determinará las zonas limítrofes que habrán ser materia pues, de la respectiva demarcación. Además, se va a acompañar primero del título del derecho invocado y los registros y los certificados del registro de instrumentos públicos sobre la situación jurídica como tal de todos los inmuebles entre los cuales deba hacerse el deslinde y que se extenderá por un periodo de 10 años si fuera posible. Segundo, también si fuera el caso, la prueba siquiera sumaria sobre la posesión material que ejerza el demandante. En este caso podrá solicitar que el deslinde se practique con base en los títulos del colindante y también debe acompañarse de un dictamen pericial en el que se determine la línea divisoria, el cual se someterá a contradicción en la forma establecida por este código en su artículo 228. Hablando del traslado de la demanda y de las excepciones que se encuentran en el artículo 402, se dice que de la demanda se correrá traslado al demandado por 3 días. Los hechos que constituyan excepciones previas, la cosa juzgada y la transacción, solo podrán alegarse como fundamento en el recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. En cuanto a la diligencia del proceso de deslinde, el proceso especial declarativo de deslinde de amojonamiento, se dice que el juez señalará la fecha y la hora para el deslinde y en la misma providencia prevendrá a las partes para que presenten sus títulos a más tardar el día de la diligencia, a la cual deberán concurrir además de los peritos.
En la práctica del deslinde se va a proceder de la siguiente manera. Primero, traslado del personal al lugar en el que debe efectuarse. El juez recibirá las declaraciones de los testigos que las partes presenten, que de oficio decrete, y examinará los títulos para verificar pues los linderos que en ellos aparezcan, y oirá al perito o a los peritos para señalar pues la línea divisoria. Practicadas las pruebas, si el juez encuentra que los terrenos no son colindantes, declarará por medio de auto improcedente el deslinde. En caso contrario, señalará los linderos y hará colocar mojones en los sitios en que fuere necesario para demarcar, para demarcar la línea divisoria. El juez podrá o dejará a las partes en posesión de los respectivos terrenos con arreglo a la línea fijada. Pronunciará allí mismo la sentencia declarando infirme el deslinde y ordenando la cancelación de inscripción de la demanda y protocolizar el expediente en la notaría del lugar. Hecha ya la protocolarización, el notario expedirá a las partes copia del acta de la diligencia para su inscripción en el competente registro. En cuanto al trámite de oposiciones, si antes de concluir la diligencia alguna de las partes manifiesta que se opone al deslinde practicado, se practicará pues con unas respectivas reglas que en el artículo 404 se encuentran. Primero, es que dentro de los 10 días siguientes el opositor deberá formalizar pues la respectiva oposición mediante una demanda en la cual podrá alegar los derechos que considere tener en la zona discutida y solicitar el reconocimiento y el pago de mejoras puestas en ella. Vencido el término señalado sin que hubiere presentado la demanda, el juez declarará desierta la oposición y ordenará las medidas indicadas en el número 3 del presente artículo. Y ejecutoriado el auto que así lo ordene, pondrá a los colindantes en posesión del sector que le corresponda según el deslinde. Cuando no la tuvieren, sin que en esta diligencia pueda emitirse nueva posesión, salvo la de terceros. Contempla el numeral 4 del artículo precedente. Entonces, a grandes rasgos, eso es en cuanto al procedimiento que debe seguirse en el proceso declarativo de deslinde y amojonamiento. Hablando ya así, un poco, tocando un poco el tema de las mejoras, estas se encuentran en el artículo 405 y se nos habla de que el colindante que tenga mejoras en las zonas del inmueble a causa del deslinde que deban pasar a otro, podrá oponerse pues a la entrega mientras no se le pague su valor. En la diligencia se practicarán las pruebas que se aduzcan en relación con dichas mejoras y el juez pues decidirá si hay lugar a reconocerlas. En caso de que la decisión sea favorable al opositor, este las estimará bajo juramento y de ser objetada la estimación, pues serán evaluadas por los peritos que hayan concurrido a la diligencia. Ahora vamos a hablar un poco acerca de otro de los procesos declarativos especiales que se encuentran en el Código General del Proceso, que es el proceso divisorio. El proceso divisorio como tal es una acción civil o una demanda con la cual se pretende que el juez decrete la división de un bien que es proindiviso, es decir, que tiene varios propietarios, o que haga su venta según lo solicite pues, la persona que demande. Una propiedad o un bien, como una casa, por ejemplo, puede pertenecer a varias personas, donde cada una de ellas tiene pues una parte de ella sin especificarse qué parte pues le pertenece a cada uno. Entonces, eso es como a grandes, de manera general, lo que comprende el proceso divisorio y lo que se busca, que es básicamente la división de un bien que por regla general pertenece pues a varias personas. En el proceso divisorio, establecido en desde el artículo 406 del Código de el Código General de Procedimiento, se nos dice que las partes
son todo comunero que pretenda o que pueda pedir la división material de la cosa común o su venta para que se distribuya el producto. La demanda deberá dirigirse contra los demás comuneros y a ella deberá o se acompañará la prueba de que el demandante y el demandado son condueños. Si se trata de bienes sujetos a registros, se presentará también el certificado del respectivo registrador sobre la situación jurídica del bien y su tradición, que comprenda un periodo de 10 años si fuere posible. En cuanto a su procedencia, salvo lo dispuesto en las leyes especiales, la división material será precedente cuando se trate de bienes que puedan partirse materialmente, sin que los derechos de los condueños pues desmerezcan por el fraccionamiento. En los demás casos procederá lo que es la venta. En cuanto a la licencia previa, establecida en el artículo 408, en la demanda podrá pedirse que el juez conceda una licencia cuando ella sea necesaria de conformidad con la ley sustancial, para lo que se acompañará de prueba siquiera sumaria de su necesidad o de su conveniencia. El juez deberá pronunciarse sobre la solicitud antes de correr el traslado de la sentencia, de la demanda, perdón. Ya sí, hablando de lo que son el traslado y las excepciones, se dice que el auto admisorio de la demanda se ordenará correr traslado al demandado por 10 días. Si se trata de bienes sujetos a registros, se ordenará pues la respectiva inscripción. Y si el demandado no está de acuerdo con el dictamen, podrá aportar otro o solicitar la convocatoria del perito a audiencia para interrogarlo. Si el demandado no alega pacto de indivisión en la contestación de la demanda, el juez decretará por medio de auto la división o la venta solicitada según corresponda. En caso contrario, convocará audiencia y en ella pues lo dictará. En cuanto al trámite de la división, que lo encontramos en el artículo 410, la división procede de una manera específica que allí se establece. Primero, ejecutará el auto que decrete la división, el juez dictará la sentencia en la que determinará cómo será partida la cosa, teniendo en cuenta los dictámenes aportados por las partes. Segundo, cuando la división verse sobre bienes sujetos a registros, en la sentencia se ordenará la inscripción de la partición. Tercero, registrada la partición material, cualquiera de los asignatarios podrá solicitar que el juez entregue la parte que se le haya adjudicado. En cuanto al trámite, de la venta, en cuanto al trámite de la venta, la providencia que decreta la venta de la cosa común se ordenará también su secuestro. Y una vez practicado este, se procederá al remate en la forma prescrita en el proceso ejecutivo. Pero la base para hacer la postura será el total del avalúo. Si las partes hubieran aportado avalúos distintos, pues el juez definirá el precio del bien. Si las partes fueran capaces las partes fueran capaces, podrán de común acuerdo señalar el precio y la base del remate, antes de fijar pues la fecha para la respectiva licitación. Cuando el secuestro no se pudiera realizar por haber prosperado la oposición de un tercero, se evaluarán y rematarán los derechos de los comuneros sobre el bien, en la forma prevista en el proceso ejecutivo. En cuanto a las mejoras, estas las encontramos en el artículo 412 y se dice que el comunero que tenga mejoras en la cosa común deberá reclamar su derecho en la demanda o en la contestación, especificándolas debidamente y estimándolas bajo juramento de conformidad con el artículo 206, y acompañará también el dictamen pericial sobre su valor. De la reclamación se recorrerá a traslado a los demás comuneros por 10 días. En el auto que se decrete la respectiva división o la venta de la cosa, el juez resolverá sobre dicha reclamación y si reconoce el derecho, pues fijará el valor de las mejoras. En cuanto a los gastos de división o de la división, los gastos comunes de la división material o de la venta serán a cargo de los comuneros en proporción pues de sus derechos, salvo que ellos convengan otra cosa. El comunero que hiciere los gastos que correspondan tendrá
a que correspondan a otro, tendrá derecho, si hubiere remate, a que se le reembolsen o a que su valor impute el precio de aquel si le fuere adjudicado el bien de la licitación o al de la compra que hiciera. En cuanto al derecho de compra, se dice que dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoría del auto que decrete la venta de la cosa común, cualquiera de los demandados podrá hacer uso del derecho de compra. La distribución entre los comuneros que ejerciten el derecho se hará en proporción de sus respectivas cuotas. El juez, de conformidad con el avalúo, determinará el precio del derecho de cada comunero y la proporción en que han comprado los interesados que hubieran pues ofrecido hacerlo. En cuanto a lo que es la designación del administrador por fuera del proceso divisorio, para la respectiva designación judicial de administrador de una comunidad fuera del proceso divisorio, cuando los comuneros no se vienen al manejo del bien común, se procederá de la siguiente manera. Primero, se atenderá la petición o la petición deberá formularse por cualquiera de los comuneros con indicación de los demás y irá acompañada de las pruebas relacionadas en el artículo 406. En el auto que admita la petición, el juez dará traslado a los restantes comuneros por 3 días para que pueda formular pues la respectiva oposición. A los comuneros se les comunicará personalmente. En el caso de que haya diferencias entre el administrador y los comuneros, las diferencias pues entre el administrador y los comuneros sobre la forma de ejercer sus funciones se tramitarán como incidente en el respectivo proceso divisorio o a continuación de la audiencia en que se hizo nombramiento según el caso, previa notificación personal de los comuneros. Ahora vamos a hablar acerca del último procedimiento especial declarativo, que es el proceso monitorio. Es un proceso que considero o que en el momento de mi investigación sentí que fue pues el más fácil de comprender, por así decirlo. Entonces, un proceso monitorio como tal es la vía de reclamación civil de de las cantidades más rápidas y ágiles. Se utiliza para que exijamos el pago de las deudas líquidas determinadas, vencidas y que sean, pues, obviamente exigibles. A la hora de realizar la respectiva reclamación dineraria en sede judicial, se debe acudir a 2 tipos de procesos diferentes: declarativos y ejecutivos. El primer proceso se conoce como declarativo, ya que en la sentencia recaída se limitará a verificar la existencia de una deuda y a cuantificarla. Y una vez se dispone de la sentencia declarativa, siempre que el deudor no pague voluntariamente, se puede acudir al procedimiento ejecutivo. En este tipo de procesos, la sentencia determinará el embargo del patrimonio del deudor en cantidad suficiente para satisfacer pues, las deudas probadas. El procedimiento monitorio tiene la ventaja de acotar pues, esa vía. Se inicia mediante una solicitud en el juzgado en la cual el solicitante debe demostrar que existe una deuda líquida determinada, vencida y exigible. Para ello puede pues, utilizar los elementos que tenga pues, a su alcance, ya sea facturas, recibos, albaranes o cualquier otro tipo de documentos que sirvan para acreditar la respectiva deuda. Admitida la solicitud inicial, se requerirá al deudor para que realice el correspondiente pago. El demandado tendrá entonces 3 opciones: pagar la cantidad reclamada, desobedecer el requerimiento de pago y oponerse a nuestra demanda. Si el demandado desobedece el requerimiento del pago, el deudor obtendrá una resolución que abrirá la vía ejecutiva sin necesidad de pasar a un proceso declarativo. Por tanto, evitará esta fase del procedimiento de reclamación siempre y cuando el deudor no se oponga a nuestra demanda. Esta agilidad ha convertido al procedimiento monitorio en el más utilizado en la sede civil. Sin embargo, es necesario reunir determinados requisitos para poder actuar por esta vía. Entonces, en forma
sucinta del procedimiento se encuentra en el artículo 419. Se dice que quien pretenda el pago de una obligación en dinero de naturaleza contractual determinada y exigible y que sea de mínima cuantía, podrá promover el proceso monitorio con sujeción de las disposiciones de este capítulo. El contenido de la demanda se encuentra estipulado desde el artículo 420, donde se dice que esta debe contener, primero, la designación del juez al que se dirige; segundo, el nombre y el domicilio del demandante y del demandado, y en su caso, pues, los representantes y apoderados; tercero, la pretensión de pago expresada con precisión y claridad; cuarto, los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados, con la información sobre el origen contractual de la deuda, su monto exacto y sus componentes. La manifestación clara y precisa de que el pago de la suma adeudada no depende del cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor. También, como requisito sexto, las pruebas que pretenda hacer valer, incluidas las solicitadas para el evento de que el pago de que el demandado se oponga. El demandante deberá también aportar con la demanda los documentos de la obligación contractual adeudada que se encuentren en su poder, el lugar y las direcciones físicas y electrónicas donde el demandado recibirá notificaciones, los anexos pertinentes previstos en la parte general de este código, y el Consejo Superior de la Judicatura elaborará pues el formato para formular la demanda y su contestación. En cuanto al trámite, si la demanda cumple los requisitos, el juez ordenará requerir al deudor para que en el plazo de 10 días pague o exponga en la contestación de la demanda las razones concretas que le sirven de sustento para negar total o parcial las deudas reclamadas. El auto que contiene el requerimiento de pago no admite recursos y se notificará personalmente al deudor, con la advertencia de que si no paga o no justifica su renuencia, se dictará sentencia que tampoco admite recurso y constituye cosa juzgada, en la cual pues se condenará al pago del monto reclamado, de los intereses causados y de los que se causen hasta la cancelación de la respectiva deuda. Esta misma sentencia se dictará en caso de oposición parcial. Si el demandante solicita que se le prosiga la ejecución por la parte no objetada. En este evento, por la parte objetada, se procederá como se dispone en el inciso siguiente. Si dentro de la oportunidad señalada en el inciso primero, el demandado contesta con explicación de las razones por las que considera no deber todo o en parte, para lo cual deberá aportar las pruebas en las que se sustenta su oposición. El asunto se resolverá por los trámites del proceso verbal sumario y el juez dictará auto citando audiencia en virtud del artículo 392. El proceso no se admitirá intervención de terceros, sesiones previas, reconvención, el emplazamiento del demandado ni el nombramiento de curador ad litem. Podrán practicarse pues las medidas cautelares previstas para los demás procesos declarativos, pero dictada la sentencia a favor del acreedor, proceden pues las respectivas medidas cautelares propias de los procesos ejecutivos. Con eso doy por finalizada mi explicación acerca de los procesos declarativos especiales que encontramos en el Código General del Proceso. Conocimos pues un poco acerca de lo que fue el proceso de expropiación, el proceso de deslinde y amojonamiento, los procesos divisorios y por último el proceso monitorio. Espero que haya sido de agrado mi explicación y que se me haya podido comprender.